Muy buenas, vamos a continuar con la parte de climatización, el desarrollo del módulo CPCAD-MEP. Abrimos el programa, abrimos el módulo CPCAD-MEP y hoy lo que vamos a hacer es la definición de los componentes correspondientes a la ventilación, a la impulsión de aire y el retorno de aire. Recordad que en la última sesión habíamos aprendido a definir el sistema de climatización y conectarlo con nuestras tuberías de agua para impulsión y retorno. Recordar también que esas tuberías estaban definidas de forma individual, pero podían agruparse en una única tubería que tuviera una entrada y salida en su extremo, como si fuese una especie de delta. Y ahora lo que tenemos que hacer es, una vez que ya tenemos la unidad exterior, la unidad interior y sus conexiones, lo que tenemos que hacer es colocar la impulsión y el retorno para las oficinas y despachos. Muy bien, pues vamos a proceder con la definición de esos elementos. Hacemos un pequeño zoom que nos aproxime y nos amplíe en la pantalla la zona de trabajo. Aquí tenemos una tubería de una máquina interior a la que vamos a conectar el sistema de conducción de aire que se encuentra en este botoncito de aquí. Lo voy a fijar en pantalla para que lo tengamos permanentemente y podamos ir viendo las distintas opciones que tenemos. Y lo primero que vamos a hacer es colocar un conducto horizontal. Solo para que lo tengamos en mente, este elemento estaba colocado en la parte superior del techo, al igual que nuestras tuberías. Vamos a colocar uno horizontal, no se ha definido ninguno. Aquí podéis determinar el ancho y el alto que queréis, en el hipotético caso que tengáis un falso techo con unas características singulares y que no nos permitiesen meter la dimensión de cálculo óptima que da el programa. Hemos elegido la introducción del menos un tipo, puesto que no había ninguno previamente definido. Le damos al generador de precios y vamos a ir a un conducto de lana mineral. El otro es de chapa galvanizada, no sé qué vamos a usar. Uno de lana mineral porque va metido dentro de un falso techo. Entonces, si no estuviera bien aislado, tendría pérdidas que se quedarían en el falso techo. Ese es el único motivo. Le damos a aceptar, podemos elegir cualquier marca o una casa comercial genérica, como es el caso, y aquí hemos ya introducido ese conducto de lana mineral y vamos a proceder en un nivel inferior con la introducción de un tubo horizontal que es el que nos va a servir para la impulsión. Y vamos a introducir ya de forma directa otro tubo horizontal paralelo, pero ubicado en la zona de más cercana a la fachada, que va a ser el de retorno. Ese tubo de retorno lo tenemos que conectar a la parte trasera de la máquina, tal y como indica aquí, retorno de aire. Fijaos en la parte izquierda de la pantalla donde tenemos los niveles, como en el momento en el que me voy acercando a la máquina, el nivel blanco, que es el del tubo que estoy, el conducto que estoy trazando, al conectarlo a la máquina sube, aparece una pequeña línea vertical de color blanco. Es porque la conexión se tiene que producir lógicamente con la máquina, ¿vale? Ahora mismo están los conductos, con lo cual tendríamos la impulsión y el retorno asegurados, pero obviamente no le damos salida. Para eso tenemos que colocar rejillas de impulsión. Esas rejillas de impulsión suponed que están a la misma altura del falso techo, que es por donde va el conducto. Por lo tanto, podemos directamente colocarlas sobre el conducto. Como no se ha colocado ninguna con antelación, tenemos que seleccionar una, le damos a elegir una primera y vamos a irnos lógicamente al generador de precios para seleccionarla de la base. Bueno, vamos a una genérica, la colocación no es en conducto metálico, es en conducto rectangular no metálico. Es el que hemos elegido y es el que tenemos que marcar. Vamos a darle, como digo, a una normal. Este es el color que queremos que tenga. Lo coherente es que tenga lamas regulables. Incluso luego se puede colocar algún sistema que nos permita hacer una zonificación más precisa. No va a ser el caso. Una vez que lo tenemos aquí, pues las vamos a ir introduciendo. Os voy a comentar que si yo hago esto, vamos a poner aquí dos rejillas. Aquí vamos a meter una, dos
y 3 rejillas, no solo un trocito de tubo al final. Si no nos da problema porque lo tenemos colocado en las alturas correspondientes, lo vamos a dejar, no pasa absolutamente nada. Sin embargo, este sistema podéis entender que es relativamente poco eficiente, puesto que puede haber que haya gente utilizando el despacho y no las oficinas, y sin embargo estoy climatizándolo todo, ¿no? Lo suyo sería que apareciera aquí otro conducto con una impulsión, por ejemplo en esta zona, y aquí otro conducto con una impulsión, pues desde aquí a partir de este punto, pues las rejillas que hicieran falta, de manera que yo pudiera cortar aquí para que solo estuviera usándose cuando solo estuviera usándose la zona de despacho, y si solo se estuviera usando la zona de oficina, pudiera cortar en ese conducto vertical que yo he definido. Ya os digo, o sea, estoy hablando de que prácticamente solo haciendo esto y metiendo estas rejillas en este conducto paralelo podría meter una compuerta que me obligase a cerrar el despacho en el hipotético caso a usar solo las oficinas, y otra compuerta aquí que me obligase a cerrar las oficinas y usar solo la zona de despacho en ese caso, ¿no? Lo vamos a dejar tal y como está, puesto que lo que nos interesa no es tanto el diseño específico, sino el genérico, y por eso dejamos 1 y 2 rejillas en un único conducto y 3 rejillas en otro conducto. Hemos introducido las rejillas de impulsión, ahora tenemos que introducir las rejillas de retorno. Nos pasa igual, no hemos definido ninguna previa, ojo que no le hemos dado el caudal ni en esta opción ni en la anterior, luego vamos a ver por qué. Cogemos una de las rejillas de retorno de la base de precios, del generador de precios, y tenemos casa comercial, genérica y en conducto rectangular. Podemos también introducir mecanismo de regulación del AMA. Bueno, en el retorno quizá tiene menos interés, es una decisión tampoco no es trascendente, sí que tiene alguna incidencia mayor en el presupuesto. Le damos a aceptar, le damos a aceptar, y ahora vamos a poner las rejillas correspondientes al retorno. Como máximo suelen estar en idéntico número que las de impulsión, como máximo. Incluso lo coherente suele ser reducirlas. Aquí vamos a poner las mismas que hay en la impulsión, más o menos en la misma zona. Ya digo que incluso lo coherente es reducirlas, pero bueno, en nuestro caso la vamos a colocar tal y como estoy indicando. Muy bien. Ahora mismo nosotros tenemos un sistema de climatización con una unidad exterior que está conectada con nuestra unidad interior, que es esta. Tenemos una impulsión y un retorno conectado a la unidad interior. En principio este sistema funciona. Le vamos a dar a calcular. Y la única cuestión que hay que tener en cuenta es que obviamente no estamos haciendo renovaciones de aire. Por lo tanto, el caudal de aire que nos había indicado el programa con el cálculo que era necesario no se ha cubierto. Nos vamos a meter en las advertencias que nos aparecen, y aquí podéis ver, bueno, pues la potencia sensible instalada en el recinto en 1114 es inferior a la del verano. Es decir, que la máquina que hemos elegido se queda pequeña. Aquí le pasa algo igual, es inferior a la del verano, pero también nos indica en ambos casos que el caudal de ventilación 0 metros cúbicos es inferior al necesario, eran 175. Aquí se produce esa situación que os he dicho. En realidad esta situación se produce cruzamiento porque la máquina está a una altura distinta que el conducto. La máquina estaba arriba del todo, eso produce esa situación. No tiene ningún problema más allá de ese, porque él no es capaz de interpretar la altura real a la que se encuentra, ¿no? Y aquí la advertencia que nos aparece, que ya os lo dije anteriormente, es que claro, estamos metiendo una máquina que hemos definido como interior en la parte exterior. Insisto, sin mayor incidencia. La máquina esta, la unidad interior esta, pues podríamos borrarla y volverla a introducir a un nivel un poquito más bajo, el siguiente nivel, para que estuviera a la misma altura que estos conductos. Podemos hacerlo, de hecho, como al final esta máquina la tenemos que cambiar y poner una de mayor potencia,
lo vamos a hacer porque no somos capaces de cubrir, hay pérdidas de carga, etcétera, ¿no? Entonces pues nos vamos a una máquina superior. Lo único que vamos a hacer es editarla. Si aquí vamos a poner una máquina superior, en el exterior también vamos a poner una máquina superior, lógicamente, porque si no se va a quedar corta. El tipo 1 que teníamos elegido no es suficiente, nos vamos a ir al tipo de 6 kilovatios. Aceptamos. Ahora hemos elegido el de 6 kilovatios. Aceptamos. Vais a ver que, bueno, no se aprecia, pero es un poquito más grande que el anterior. Y con esta de fuera, con la unidad de exterior, vamos a hacer lo mismo. Vamos a ir a un módulo con algo más de potencia. Teníamos 4,5, nos vamos a 7,6. Y le damos a aceptar. Aquí está. Se ha hecho ligeramente más grande. Si yo borro esta máquina y la vuelvo a colocar en un nivel inferior, vais a ver cómo ese error de intersección y cruzamiento no se nos debería producir. Borro esta. Hacer esta operación tiene su complejidad porque, claro, si no aciertas exactamente con la ubicación, estropeas toda la instalación que tenías hecha. La estropeas desde el punto de vista de la ordenación, no es que no funcione, pero claro, ya no está todo tan ordenadito. ¿Veis? Aquí estamos, la hemos colocado arriba, estamos en otro nivel, habría que meter otro. Aquí la vamos a colocar a esa altura, que es la altura en la que se encuentran los conductos. El problema, ya digo, es que ahora mismo la máquina, pues la voy a poner aquí, aunque luego tengamos que hacer un ligero desplazamiento. Porque esto no engancha, para que me entendáis. O sea, así como en otros programas tú tienes una forma de hacer que conecten, aquí no. Aquí ahora hay que hacerlo de forma manual. Este está conectado aquí, este está conectado aquí, este está conectado aquí, este está conectado aquí y ahora por homogenizar la posición podemos desplazarlo ligeramente. Un poquito más. Bueno, aproximadamente ya estaría en la misma posición, la misma disposición que anteriormente. Le vamos a volver a dar a calcular. Perdón. Bueno, muy bien. Ahora ya no tenemos ese problema de intersección de cruzamiento, mantenemos el problema este de aquí, de las tuberías exteriores. Fijaos que aquí no es capaz de dibujarnos la embocadura correcta del tubo. Bueno, eso se resuelve llevando el tubo un poquito más para acá para que el radio de curvatura sea correcto. Aquí están los conductos y la advertencia que nos aparece es solo y exclusivamente con relación al caudal de ventilación. Ya no nos aparece ninguna advertencia con relación a la carga de refrigeración. Es decir, que ya lo tenemos bien definido. ¿Vale? Vamos a mover ese tubito para que no nos salga ese dibujo tan raro. Esto lo vamos a desplazar. Perdón, no le he dado a desplazar, le he dado aquí. Le he dado a calcular. Esto lo desplazamos un poquito más para acá, no pasa nada porque vaya por un conducto a otro, eso no tiene ninguna incidencia, de hecho es muy común en las obras. Lo tenemos aquí, le volvemos a dar a calcular para que veáis que ahora sí que nos va a resolver ese encuentro que tenemos ahí, cosa que antes no ha hecho. Ahora sí nos va a aparecer bien resuelto, ¿veis? Nos aparece perfectamente resuelto. Ya no tenemos ningún problema. Aquí está definido todo. Están las rejillas, están absolutamente todos los elementos. Las rejillas están perfectamente dimensionadas, pero seguimos teniendo el problema de la ventilación. Eso lo vamos a dejar resuelto en el siguiente módulo. Muchas gracias, cerramos. Recordad siempre salvar, que es importante, no vayamos a tener luego algún incidente, aunque siempre que se cierra, como os viene pasando, te pide si se desea grabar la obra. Muy bien, pues muchas gracias y hasta el siguiente módulo.